Vamos a continuar con lo de la profesionalización de la empresa familiar. Autores como Imanol Belaustegui-Goitia señalan que el establecimiento de órganos de gobierno permite que la empresa empiece a manejarse de una manera profesional en cuanto a su aspecto administrativo desde el punto de vista de su administración. Pero hay otro autor que se llama Ernesto Poza, que él señala que la administración extrafamiliar es una clave para que la empresa familiar pueda manejarse profesionalmente. ¿A qué se refiere con administración extrafamiliar? Se refiere a que las formas más productivas de manejar las relaciones entre los directivos familiares y los que no pertenecen a la familia sean por medio de un trabajador, empleado, asesor externo. Si la empresa tiene un tamaño significativo, depende de la calidad y eficiencia de los directivos extrafamiliares para asegurar su éxito y crecimiento continuo, ya que las compañías continuarán sobreviviendo a través de los años, no solo por la calidad del producto o el servicio, sino por lo que los propietarios de las empresas hagan y se comprometan y contribuyan para esta continuidad. Y los propietarios de las empresas familiares tienen que tener una sensibilidad y una habilidad para desechar a los miembros de la familia que muchas veces son incompetentes o no le aportan valor a esa organización, y que tengan una disposición para emplear ejecutivos que no son familiares, pero que sí traen habilidades, características, competencias, conocimientos que le están agregando valor a su empresa. ¿Qué pasa con los directivos que no pertenecen a una familia? Bueno, tiene su yin y su yang, ¿verdad? Sus pros y sus contras. Los directivos que no pertenecen a la familia tienen en primer plano un pensamiento positivo, porque ven desde un punto de vista objetivo, no los invade el sentimiento, el sentido de pertenencia, como si fuera de la familia, el compromiso a que tengo que hacerlo por mi padre o no debo de defraudar a mi padre, sino que lo hace de una forma más fría. No quiere decir que no se comprometa con el trabajo que haga, lo hace de una manera más fría, por llamarlo de alguna manera, pero sería más bien objetiva, ¿verdad? Los puntos de vista de un ejecutivo que no pertenece a la familia puede ser como el siguiente. Hay un ejecutivo que comenta: realmente amo trabajar para estas personas, pero necesito más estructura. Es agradable ser tratado como de la familia, pero me gustaría saber más dónde comienza y termina mi trabajo y cómo lo estoy realizando. Hay propietarios que invitan a directivos extrafamiliares, pero que tratan de incluirlos dentro de la organización como si fueran una extensión de la familia, y entonces ahí es donde se confunden un poquito los roles. En este caso, los administradores extrafamiliares dicen: pues a mí me gustaría saber a dónde empieza mi trabajo y dónde termina, y que me retroalimenten sobre cómo lo estoy realizando. Se identifican varios problemas que se enfrentan los propietarios de las empresas familiares en sus dobles funciones. Por un lado, ser miembro de la familia, y por el otro lado, ser administrador. Entonces, hay que equilibrar este tipo de exigencias para que realmente pueda ser un administrador eficiente. Ese es un gran reto para los directivos, que muchas veces no lo han logrado, y es cuando acuden a la administración extrafamiliar.
La tercera generación de directivos propietarios está en camino. Dicen los directivos extrafamiliares, la relación con la segunda generación es la que está ahorita presente. Entonces, un director extrafamiliar, su principal problema es: ya estuve trabajando con la primera generación, posiblemente ya estoy trabajando con la siguiente, que sería la segunda, ya se han adecuado dentro de lo que es el proceso administrativo y la planeación estratégica de esa organización, pero el temor de cualquier persona que trabaje externa a una empresa familiar es: ¿qué va a pasar cuando lleguen los de la tercera generación? Que se supone que ya los de la tercera generación en este momento son generaciones que vienen más preparadas, con más herramientas, más actualizados, sobre todo en el manejo de las tecnologías de la información. Entonces, un administrador extrafamiliar siempre va a estar con el miedo de qué va a pasar cuando lleguen los de la tercera generación, ¿verdad? Los directivos que no pertenecen a la familia a veces se sienten como extraños. Por esto, los propietarios deben hacer un esfuerzo para demostrar que valoran realmente sus contribuciones y sus aportaciones. Por eso les mencionaba hace ratito que un administrador extrafamiliar pues tiene sus pros y sus contras. Los directivos generales están dispuestos a escuchar las mesas directivas activas y los comités de planeación de sucesión que involucran a los directivos que no pertenecen a la familia, y a personas externas pueden hacer un proceso positivo y de continuidad de la empresa. Los directivos que no pertenecen a la familia y los consejeros externos juegan un papel crítico al enfrentar los hechos para asegurar la continuidad de la empresa, por lo que crear un entorno que promueva su retención y compromiso continuo es esencial. La falta de motivación por parte de los altos directivos para detectar problemas puede amenazar la efectividad de la propia supervivencia de la empresa. Hay directivos, fundadores que tienen su administración extrafamiliar, pero que generalmente se inclinan por lo que diga el hijo, por lo que diga el familiar, independientemente de que la opinión objetiva sea la del administrador externo, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces hay que crear también cierto círculo afectivo por parte del fundador hacia el administrador extrafamiliar para que pueda tratar de retener ese talento y que ese empleado pueda tener bien puesta la camiseta y se sienta con cierto grado de pertenencia. En las primeras diapositivas hablábamos que una de las fortalezas, de las grandes fortalezas que tienen las empresas familiares es el sentido de pertenencia y el compromiso que tienen los familiares hacia con la empresa, ¿verdad? Independientemente de sus capacidades, el compromiso hacia la empresa siempre va a estar. Los asesores externos a menudo complementan habilidades que se han aportado a la empresa familiar con una administración extrafamiliar. ¿Qué es lo que va a hacer ese consultor? Pueden proporcionar asesoría especializada en el tema y un desapego objetivo de la familia en la empresa, que añade valor en diversas formas. Además, son traídos para ayudar a la familia propietaria a dirigir los asuntos familiares, tal vez hasta emocionales, que están bloqueando o retrasando los planes de acciones obligatorios. Entonces, muchas veces su participación no es nada más dentro del ámbito administrativo, sino que a veces tienen que entrarle también ahí con un proceso de coaching emocional, de psicólogo, de referee, para que los posibles problemas que pueda haber entre la familia no bloqueen el avance de la organización. Habíamos mencionado ahorita que yo estoy manejando
tres tipos de aspectos para una adecuada profesionalización. Unos eran los administrativos, estamos entrando ahorita en lo que es el aspecto financiero. ¿Qué pasa cuando una empresa hace una correcta consideración financiera dentro de su empresa? Como habíamos mencionado al principio, las empresas familiares son la economía, son la columna vertebral de la economía. Tienen un impacto en la economía local en la que operan. Las investigaciones más recientes hablan de que la importancia de las familias en la economía que se conduce por el Family Business Network encontró que a pesar de la globalización, la mayoría de los negocios todavía siguen controlados por una familia. O sea, no necesariamente han caído en esto de los órganos de gobierno, de la administración extrafamiliar, sino que siguen manejándose únicamente por familia. Hallaron que los negocios familiares se encuentran predominantemente en el sector de la manufactura, construcción, ventas de mayoreo y menudeo, el sector inmobiliario, y en promedio proveen al menos 1 de 3 empleos en sus economías locales. Otro estudio basado en el Business Week, 100 firms, 100 firms, validó el gran número de negocios familiares en la economía y también encontró que las compañías controladas por fundadores reportan márgenes de utilidad más altos, tasas de crecimiento más rápidas, mayores ventas porque hay un flujo de efectivo, ganancias más estables y mayor capital reinvertido en la empresa. Una de las características principales de las empresas familiares es que tienen mucho miedo a la deuda. Entonces son empresas que tienen mucha liquidez y generalmente con esa liquidez en mano no son de mucho financiamiento, o sea, manejan muy bien lo que son el manejo de sus recursos. Cuando una empresa familiar cae dentro de una administración profesional, no únicamente va a administrar al personal, al recurso humano, también va a administrar los recursos materiales, pero sobre todo va a administrar los más importantes, que son los financieros, porque estamos de acuerdo que sin el manejo eficiente de los recursos financieros, lo demás no se puede dar. Una vez que una empresa familiar entra a un ambiente profesional, entonces dentro de su administración financiera tiene que tocarse con el lenguaje financiero y con el lenguaje contable. El lenguaje contable, los términos contables deben de ser no nada más conocidos, sino dominados por los propietarios de la empresa familiar que deseen ser administradores y accionistas efectivos, ¿verdad? Todo lo que se diga acerca de ganancias antes de deducir intereses e impuestos, ganancias antes de deducir intereses, impuestos, depreciación y amortización, conocido como el EBITDA por sus siglas en inglés, por las tasas de descuento, los rendimientos sobre activos, rendimientos sobre capital, ganancias, flujo de efectivo, es importante entenderlo. Son terminología que un empresario o el dueño de una empresa familiar en la actualidad es terminología con la que debe de estar totalmente familiarizado. Cuando se entiende este lenguaje, se puede utilizar la información financiera y añadirle valor a la empresa de una manera tremenda. De ahí se van a tomar decisiones donde los empresarios pueden medir el avance, retroceso, estancamiento de la empresa. O sea, ya tienen que dejar de manejar a la empresa familiar como un pequeño changarrito. Ya empiezan a meter información financiera, estados financieros como el balance, el estado de resultados, un flujo de efectivo, que le añaden valor, pero sobre todo les genera